Seguimos. Bruno Galo. Bruno es diputado a la Asamblea Nacional, es el suplente de Luis Augusto Romero. Y estábamos hablando, fíjate, a propósito, vamos a meternos en el tema de la reforma a la ley de hidrocarburos. Yo comparto lo que ha dicho Ecarri. Me gusta lo que está diciendo Ecarri. Ecarri dice, mire, esa ley es la modernización de la industria. Porque de la nacionalización a nuestros días, todo lo que ha pasado, cómo disminuimos nuestra capacidad de producción, no solo tiene que ver con los equipos que estaban dañados, viejos, etcétera, con el paro petrolero, que salió mucha gente, también con la estructura de PDVSA. Que el mercado petrolero se movió, porque todos los países nacionalizaron su industria y las empresas empezaron a buscar caminos. Por eso es que tenemos el lío de Guayana con Exxon, ¿no? Que son los caminos de la industria petrolera. Cuando Trump se reúne con los petroleros y dice, bueno, aquí está Venezuela, y dice, ya va, y no me meto porque me muerden. Correcto. Entonces tienes que cambiar la ley. Claro, cuando Gómez era 30% de las regalías, ahora las bajan a 15%. Y tú dices, ¿qué es esto? Bueno, eso es no solo la exigencia de Trump, sino la nueva realidad. Entonces, tienes que ver la nueva realidad, no te puedes poner inicio. Entonces, esa ley tiene sentido, esto que digo, lo dijo Ecarri, tiene sentido votarla por consenso. La intervención de Pablo Pérez en la Asamblea, sí, muy buena intervención. Se preparó, habló del efecto en la costa del sur del lago cuando en el periodo de Chávez pusieron unas condiciones en las cuales esas empresas que eran chiquitas tenían que tener mayoría del gobierno y acabaron con todo. Sí, sí. Disolvieron el empleo, eso se volvió triste, pues. Y planteó una reflexión histórica sobre el tema del petróleo en Venezuela. Yo he venido diciendo que no hay que sembrar ningún petróleo. Ya basta de eso. Urresti tenía sentido lo que dijo. No, tú eres un país petrolero y vuélvete petrolero, pero muy profesional y muy dispuesto a lo que sea para obtener que esa cantidad de petróleo que hay ahí, sobre todo en Guyana, que dicen que es 300.000 billones, parece que es 600, que es más todavía. Bueno, que antes de que los ecologistas y las matas y el ambiente y todo eso y la generación eléctrica acaben con el petróleo, que nunca se acaba porque eso produce de todo, tú tengas una industria moderna. Correcto. Que no dependa de la política ni de los políticos, sino del Estado. Y de la lógica de la economía. Bueno, métete en el tema petrolero. Porque fíjate una cosa, yo creo que no hay nada peor que hacer que la economía responda a determinados dogmas ideológicos. Eso es una torpeza. La economía tiene que responder a la lógica de la economía, que es la producción, que es la necesidad de inversión. Y lo que estaba pasando en Venezuela es que hubo un intento absurdo de que la economía petrolera produjera bienestar social a costa de la inversión. Entonces, eso de que poner a PDVSA a vender pollo, a vender verduras y ese tipo de cosas, bueno, hicieron que se desatendiera la inversión en PDVSA. Pero además, el enorme potencial petrolero que tiene Venezuela requiere de mucha inversión, de mucha más de la que hubiera podido necesitar administrando bien PDVSA. En ese sentido, hay que abrir la economía petrolera a la inversión y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que y hemos estado, digamos, invitando especialistas en el tema petrolero. Hay algunas cosas sobre las que hay que tener cuidado, que nosotros quisiéramos que quedaran reflejadas en esa ley, pero en primera discusión había que admitir esa ley, digamos, por consenso. Yo lamento, digamos, la votación de algunos compañeros. En el camino nos iremos adecuando. Espero que la segunda discusión sea muy rica, que pueda incluir cosas como fue el FIDES y el LAE. La industria petrolera se convirtió en una forma de que le llegaran recursos adicionales para inversión a las gobernaciones y a la alcaldía. Yo creo que eso tiene que quedar de alguna manera reflejado en la ley de hidrocarburos, en la nueva ley de hidrocarburos. Hay cosas que son importantes y es ponerle límites a la ganancia posible de parte de las empresas petroleras. Yo creo que no podemos volver a una época anterior a Gómez. No podemos volver a Gumersindo Torres pidiéndole a las empresas petroleras mayor participación en el negocio petrolero, pero tenemos que generar una industria petrolera moderna, adaptada a nuestros tiempos,
adaptada a las necesidades de inversión de la enorme potencial petrolero que tiene el país con mayores reservas probadas de petróleo pesado, entonces, bueno, ayuden sin que eso nos devuelva 100 años atrás a una industria petrolera donde, como decía Gómez, ustedes son los que saben de eso, pongan la ley. No podemos llegar a eso, pero sí tenemos que ampliar. Entonces se trata de volver a una sociedad abierta, no solo desde el punto de vista político. Leonardo suele decir que yo soy poperiano porque digo eso, sino también desde el punto de vista económico. Una sociedad abierta significa una sociedad que no se cierra sobre sí misma, acepta inversiones con respeto a la soberanía nacional, pero acepta inversiones extranjeras y no las descalifica porque vienen de unos tipos de ojos azules o de piel oscura, ¿no? Las inversiones tienen que ser aceptadas por el impacto que van a generar en la economía y también por la posibilidad de democratizar el capital. Entonces, digamos que teniendo eso en mente, hay que dar este debate con la mayor amplitud y seriedad. Mira, hay un experto petrolero que yo me lo encontré, lo conocí en una embajada. Mira, este experto petrolero, no digo el nombre porque él mío no vaya a decir mi nombre. Que me dijo, yo no soy político, yo soy petrolero. Entonces empieza a explicarme que en la nacionalización petrolera ya ahí se requería de una gran inversión porque desde Gómez hasta Pérez se había producido un desgaste de los equipos y se requería una gran inversión. Y ni Gumersindo Rodríguez, ni Giordani, todos los que pasaron por ahí, ninguno metió la plata en petróleo porque era muy grande la inversión y todo el mundo, no, hay que gastar la plata así, regalando cosas y salario y cosas. Faltando autopistas. Sí, regalando autopistas, porque si no, no tenemos gestión. Así es. Entonces, la inversión que se necesita para el mercado petrolero es muy grande. Pero esta ley corrige un defecto que antes no se veía como defecto porque todos aplaudimos que el Estado manejara el petróleo. Y entonces más bien el artículo 5 sobre las inversiones mixtas o privadas era muy receloso. Ahora resulta que hay áreas donde necesita más bien que los capitales extranjeros o nacionales, que lo importante es que los capitales nacionales tengan acceso a la industria petrolera, porque en Estados Unidos los capitales petroleros construyeron esa gran economía, porque no es el Estado que... si tú le das al Estado toda la ganancia y que la administre, entonces empiezan los gobernadores, los alcaldes, los políticos a gastar esos reales como sea. Como no hay un diseño de país, una visión de país completa, se te despilfarra. Ocurre lo que pasó con PDVSA, porque hay tantos presidentes de PDVSA presos. Claro. Bueno, eso, el que entre los capitales nacionales, eso es positivo en estos momentos. Claro, vale. Sobre todo los capitales nacionales que se han calado todo esto que ha pasado y se han quedado aquí y han puesto todo su esfuerzo para sacar el país adelante. Ese capital nacionalista que ha demostrado que quiere su país, vaya, por supuesto que hace falta. Pero es que el camino de la inversión extranjera era absolutamente necesario y lo entendía el gobierno y lo entendía la oposición. Lo entendía el gobierno a tal punto que China estaba discutiendo un proceso de modernización de la industria petrolera. Eso era una enorme cantidad de dinero de inversión china. Ahora, bueno, cambiadas las cosas, va a ser inversión de las grandes transnacionales petroleras. Pero sea como sea, todos los venezolanos reconocíamos la necesidad de inversión en la industria petrolera. Sacar el petróleo de la faja petrolífera del Orinoco no es lo mismo que sacar el petróleo ligero de Monagas o del sur del lago. O sea, es otra cosa y es otra cosa que necesita una enorme cantidad de inversión. El Estado venezolano, que no está en capacidad de mantener las escuelas funcionando, que no está en capacidad de mantener los hospitales funcionando decentemente, que bueno, que tú notas la destrucción de la infraestructura pública en los servicios también. Entonces, ese Estado no está en capacidad de realizar la enorme inversión que requiere la industria petrolera. De tal manera que en eso ya estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es, bueno, en dónde hay que poner los límites. Fíjate, antes de ir al corte, eso que tú digas que no vas a votar la ley porque te la entregaron 5 minutos antes, caramba, eso es un error. Porque esa ley tenía 2 discusiones. Y más bien, decir, yo no voy a hacer la asamblea anterior porque eran unos vendidos, o los que están en la asamblea, yo no voy a hacer eso que están haciendo, esa criticadera, porque eso no ayuda al momento.
esta cosa es otro escenario. Totalmente. Ninguno de esos dos argumentos sirve. Totalmente. Eso que hizo Pablo Pérez demuestra que si tú argumentas, nutres la discusión. Correcto. Entonces, hay que cambiar, porque tú dices que el gobierno cambie. Sí, pero la oposición tiene responsabilidad también y tiene que cambiar. Sí. Eso de estar poniendo etiquetas y yo no me siento con este. O eso es levantar la mano sin discutir nada. No. Tiene sentido, pero además... Pero ya vamos para el corte, vamos para el corte, regresemos. Eso era para que cuando la gente... Okay. No, para que la gente diga, cuando venga van a hablar de eso, qué bueno. Ya me quedo pegado. Ya regresamos.